Perfecto. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? ¿Vos estás dando el ingreso? ¿Es automático o vos admitís, Cami? Es automático. Ah, bueno. ¿Se escuchó? Es automático. La gente Sí, entra y sí, ya puede perfecto. entrar. Perfecto. Mm. 31 en 60 segundos largo. Bueno, vamos a empezar. Clara, te convoco. Estoy, Bueno, vamos a empezar. estoy con una persona que estoy con Juana. Hola. Hola, Juana. Juana trabaja en Visión Clara, pero además hace toda la parte de cibernética. Así que le digo, Juani, vení porque si llega a pasar algo que no lo sé hacer, así que está Juani. Bueno, bueno, primero buenas noches a todos, todas. Para mí es una alegría enorme, 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 enorme presentarla a Clara, que la conozco hace muchos años. Clara después va a contar un poco su recorrido, pero si alguien puede hablar de realmente con todas las letras y con toda la eh, autoridad sobre mindfulness es Clara Badino. Creo que más de 30 años o más, no sé, pero por lo pronto hace muchos años viajó a, a un seminario, un curso, a contactarse con el mismísimo John Kabat-Zinn en el lugar donde él daba sus seminarios, retiros, creo que en el año 99, ¿no? Y de ahí lo invitó a venir Ujú. a Kabat-Zinn Argentina, que vino en el año 2000, y a partir de ahí empezó Clara junto a otras personas a fomentar y a difundir el movimiento o la enseñanza del mindfulness en Argentina. Yo la conocí a Clara en el 2007, que también fui a un programa de Kabat-Zinn. Él me dijo, no, en Argentina está Clara. Bueno, nos juntamos con Clara, trabajamos 1 o 2 años, nos conocimos, bueno, hicimos este, mm, algunas cosas juntos. Y después pasó el tiempo y no tuvimos contacto hasta que esas cosas de la vida, digo, ¿qué estar haciendo? Tenemos que invitarla a Clara que dé una charla en Amevi, en nuestra sociedad, sobre este tema, porque es un lujo, la verdad que es un lujo tremendo. Clara es autora de varios libros, bueno, tiene una experiencia, yo, punto, no quiero robarle más tiempo a Clara, que ella nos cuente algo de lo que está haciendo y sobre mindfulness y de lo que ella planteó el tema de la charla de hoy. Así que bueno, seguiremos charlando durante la charla. Clara, toda tuya. Bueno, gracias, Cris. Eh,
A ver, yo no tengo intención de hablar de lo que uno viene haciendo en la vida, sí, hace muchos años, pero sí tengo intención de compartir con ustedes, en tanto ustedes tengan interés, momentos de práctica y también compartir con ustedes eh, lo que hoy se llaman beneficios de la práctica, ¿no? Que a veces caemos en la... Caemos porque también se fomenta mucho que caigamos en la ilusión de creer que esto es mágico. Y si bien es misterioso, hay toda una parte misteriosa en paralelo con la evidencia científica, eh, está lejos de ser algo que tenga la velocidad de un milagro, ¿no? Porque en realidad la evidencia científica lo que muchas veces no se dice es que se mide en cerebros que tienen miles de horas de práctica. ¿Mm? Entonces, hay, eh, hay cambios que son a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Y eso obviamente va a depender del compromiso que la persona tiene consigo mismo para poder trabajar, invertir vida, ¿no? En un proceso de cambio profundo. Esto es lo que quería compartir con ustedes. Es decir, esto es muy simple, pero no es nada fácil. Y las causas son muchas. Entonces, a mí me resulta más cómodo y más agradable que puedan ustedes hacer preguntas y que vos, Cris, mantengas la mano, digamos, de llevar la rienda y de pronto en un momento decir, bueno, vamos a hacer una práctica, porque por último pueden conocer lo que es mindfulness directamente desde una práctica, ¿no? Pero quizás abrir un momento de preguntas es interesante también para quienes o llegan por primera vez o ya llegaron, pero de pronto, ¿no? Eh, tienen preguntas para hacer. ¿Crees, Clara, que abramos el tema de preguntas? A ver si alguien tiene alguna. Sí, dale. Bueno, Sí, bueno. lo que quiero decirles es que no hay ninguna pregunta tonta. ¿Qué quiere decir? Porque a veces la gente dice, bueno, yo tengo algo para preguntar, pero en realidad es una pavada. No hay ninguna pavada cuando se trata de aportar un comentario de algo que nos pasó o de preguntar algo. ¿Mm? A ver, no es una pregunta, pero es una curiosidad si, bueno, ahí está Ricardo que pone que es el primer acercamiento, pero ¿qué grado de experiencia o práctica tiene este grupo o si saben bien qué es mindfulness, ¿no? Que yo empezaría quizás por definir, eh, si bien es achicar un montón por ahí, pero a ver, que vos nos cuentes, Ujú. Clara, qué es para vos o cuál fue tu recorrido con esto y qué es lo que vos hoy podrías definir, si es que se puede definir, mindfulness, Ujú. ¿no? Sí, primero lo voy a definir desde lo que no es, porque esto yo muchas veces se los digo a los adolescentes cuando dicen, no, ya es la tercera carrera que cambio. Bueno, le digo, vas eligiendo al revés de como se elegía antes, ¿no? Ya esta ya probaste, no te gustó, bueno, listo, pasás a la otra y así. Mindfulness no es una técnica, y esto es muy importante, porque muchas veces se cree que es una técnica. Una técnica generalmente
nos está ofreciendo una manera de llegar a un objetivo. Mindfulness no propone llegar a ningún objetivo, porque de hecho es un camino evolutivo, y en un camino evolutivo sabemos que no se llega, se camina. ¿Mm? Entonces, no es una técnica, no es quedarse en la respiración puede ser concientizada, pero en estos momentos yo prácticamente no la nombro, porque lo que ha ido pasando en el mundo entero, nuestra cultura, es que nos hemos ido quedando con el tema de que mindfulness es respirar, ¿no? Y cuando nosotros llevamos la atención hacia la respiración, eso ya es una técnica de respiración. Y las técnicas respiratorias tienen muchos objetivos y pueden ser en momentos precisos muy acertadas. Pero al ser técnicas, siempre persiguen objetivos, y vamos a terminar diciendo respiro para que suceda tal cosa, ¿no? Entonces, la respiración se ha convertido, por ejemplo, en una técnica de concentración, que la gente no sabe que al concentrar eh, hay un espacio muy pequeño, se reduce el espacio de la conciencia, se concentra. Concentrar es llevar la mente hacia una sola dirección. Es el opuesto y complementario, y esto sí es mindfulness, de un estado de conciencia que presencia todo, ¿no? A diferencia de la concentración. Y muchas veces se define mindfulness como una práctica de no evitación. Eso para nuestra cultura, creo que hay algunos microfonitos que están abiertos, ¿no? Si quien tiene el microfonito abierto se da cuenta y lo cierra, va a haber por ahí menos interferencia. Bueno, una de las definiciones de mindfulness que a mí más me gusta es que es una práctica de no evitación. Esto culturalmente para nosotros es una revolución, porque nosotros tenemos una cultura que constantemente nos está ofreciendo o la evitación, ¿no?, de aquello que nos resulta desagradable, o superar, o afrontar. Y la práctica lo que nos propone, por acumulación, es saber que el proceso de existir es el proceso más importante que los humanos transitamos, y que estamos llamados a mantener entrenados los poderosos recursos internos con que llegamos al mundo, donde tenemos la capacidad innata de transitar todo. Por lo tanto, no necesitamos la evitación, no necesitamos superar, no necesitamos afrontar, porque afrontar es una suerte de batalla con aquello, ¿no?, que no nos agrada estar transitando. Los primeros beneficios, digamos, más profundos de la práctica empiezan a aparecer cuando la persona ya se dispone a descubrir qué es transitar, a diferencia de evitar, a diferencia de afrontar, a diferencia de controlar, a diferencia de superar. Hay mucha evidencia científica, bueno, esto es ley natural, ¿no?
cuando Kabat-Zinn empieza ahí por el año 70, ¿cuál es el área del hospital de Massachusetts que le abre las puertas con mayor velocidad? ¿Saben cuál es? El área de dolor crónico. Porque Kabat-Zinn realmente estaba en el momento indicado y en el lugar justo para que esto pudiera entrar de la manera que entró en ese gran centro médico, porque no hubiera entrado nunca como una medicina alternativa, entró como una medicina complementaria. Y fue muy inspirador lo que él propuso para poder dijo, envíenme las personas que se pierden en las grietas del sistema. Y tenían ya muy estudiado, como suelen hacer los americanos, que personas que estaban, que eran pacientes del hospital con enfermedades en proceso ya de no reversión, o psoriasis, o dolor crónico, deambulaban por los pasillos del hospital hasta 7 años sin que se les pudiera ofrecer un alivio, ¿no? Porque curación no había, pero sí alivio, ¿no? Entonces, dolor crónico fue la primera área que dijo acá. Y, y bueno, a ver, ahora que lo vemos en retrospectiva, ¿no? Con el diario del lunes es más fácil, pero es evidente, y ustedes lo saben por experiencia propia, pero también con los pacientes, a mayor oposición, más aumenta aquello a lo que nos oponemos, ¿no? Un dolor eh, en la escala de 7, por oposición, puede llegar a 10, y cuando la persona de pronto narra que decidió sentarse y darle espacio al dolor, el dolor puede, en general, mantenerse en su exponente real, 7, o incluso disminuir. Y es una disminución muy, muy importante, porque hay gente que declara que prácticamente el dolor desapareció, otros que el dolor pasó a 3, y eso es simplemente por recepción de aquello que en ese momento no podemos modificar o decidimos no modificar. Entonces, ahí tenemos como una pincelada chiquitita de lo que es el potencial de una práctica que se practica. Tiren verdura, ¿eh? Yo sé que es bien difícil esto, es bien difícil prender la cámara, es bien difícil preguntar, es bien difícil establecer así un diálogo simple, donde, ya les digo, no hay preguntas tontas. Voy a intentar que si tengo que responder, hacerlo de la manera más simple posible, pero desde lo que se les ocurra, porque preguntas deben tener varios en la cabeza, que no pasan, ¿no? Por la lengua, porque dicen, no, esto. Dale, Adri, ¿estás Sí, ahí? perdón, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, estaba intentando ahí levantar la mano y no conseguí hacerlo en el, en el Zoom, así que bueno, me mando con la pregunta que estaba pensando. Ujú. En todo esto que vos decías, y yo he intentado, por supuesto, prácticas de mindfulness y eh, creo que, y te pregunto si estoy en lo cierto,
trabajar esto de la atención para transitar sin tratar de modificar nada, ¿no? Como tratando de ver qué está pasando. Sería por ahí hacer hincapié en tratar de quitar expectativa, dejar que nos sorprenda lo que viene, lo que aparece. Sí, de alguna manera esto es lo que se propone hoy, ¿no? Hoy hay como un manual de mindfulness donde hay palabras que están siendo utilizadas, incluso que están trilladas, y que no sabemos bien a ciencia cierta lo que quiere decir. Eh, Te diría que, a ver, que primero que nada, antes de tomar antes de poner la intención, que es lo primero que surge, y tomar la decisión de estar delante de la experiencia, intentando restaurar, porque esto es todo restauración de recursos innatos, por eso no los tenemos que buscar, los tenemos que restaurar. Eh, Requiere primero lo que se llama discernimiento, diferenciación. ¿Qué quiere decir? Este suceso o este estado interno, ¿lo puedo modificar? Es la primera pregunta que tiene que aparecer. A lo mejor, por ejemplo, la persona se está entrenando y se da cuenta que tiene un estado interno de mucha ansiedad y dice, a ver, esta vez voy a intentar transitarlo como promueve la práctica, ¿no? Pero bueno, hay que ver ahí, hay que ver si la persona ya tiene los recursos para transitar esa ansiedad o todavía requiere de un medicamento, ¿no? Que yo les digo, no descarten el medicamento hasta que junto con el profesional de la salud estén dadas las condiciones para bajar la dosis o lo que fuere. Entonces, lo primero que tenemos que ver con claridad, por ejemplo, un suceso externo desagradable, ¿se puede modificar? ¿Sí? Algo que les digo siempre, si me estoy agarrando el dedo con la puerta y lo puedo modificar, la coherencia dice que lo modifique, no que deje el dedito agarrado en la puerta para practicar mindfulness y aumentar la medida de tolerancia a la incomodidad. Entonces, lo primero que necesitamos es el discernimiento, la diferenciación. ¿Sí? Esto, en este momento, decido no modificarlo, perfecto. Ahí recién viene la posibilidad de recepcionar lo que decido o no puedo modificar. Ahí viene el momento de la recepción. Yo no le digo aceptación, le digo recepción, porque la aceptación es una palabra que se ha trillado y ustedes a lo mejor incluso lo han visto, que muchas veces cuando una persona le dice a otra, que yo les digo, eso nunca hay que decirlo, porque la persona que está en el tránsito pesado puede enojarse. Ay, aceptalo, y se hace hasta un gesto con la mano como si fuera fácil. Entonces, no es ese tipo de aceptación, sino que es una recepción, que es lo opuesto a la reacción. ¿Ustedes saben lo que es una reacción? Intervenir con la emoción. Nosotros vivimos reaccionando, ¿no? Esto que el otro día nos mandamos unos WhatsApp con Cristian, ¿no? Este sobreencendido del sistema nervioso simpático está muy ligado a este entrenamiento que tenemos en la reactividad, en la reacción. Incluso antes que suceda algo ya estamos reaccionando, ¿no? Ay, me parece que me va a doler la cabeza. Me tomo algo por si acaso. La reacción, les voy a dar una definición bien simple y bien clara de lo que es reacción. Reacción, dos puntos. Acción repetida, no consciente, lo opuesto a mindfulness,
que perturba la cognición, falsea la percepción, creando más ansiedad, más miedo, más desregulación. Eso se llama reacción. Y nosotros vivimos reaccionando, aún ante las cosas mínimas que no nos agradan. Entonces, la propuesta de la práctica es practicar y descubrir que todos tenemos absolutamente pura la capacidad a restaurar de reaccionar menos y responder más, dar respuestas. Pero para dar una respuesta que es lo opuesto a la reacción, tiene que haber claridad, tiene que haber discernimiento. Esto lo puedo modificar, esto lo quiero modificar, ¿no? Y cuando me doy cuenta que decido o no modificarlo por lo que fuere, ¿no? Supongan que están en un lugar que les duele la cabeza, pero no tienen un analgésico. Están ahí, en un lugar, a veces pasan los retiros que la gente se olvida el medicamento, ¿no? Y bueno, nosotros siempre llevamos algo, pero si son medicamentos específicos, no llevamos. Entonces le decimos, bueno, ¿y el medicamento para qué? No, es para la migraña. Bueno, le digo, les decimos a veces, ¿no? Bueno, ok, buena oportunidad, aunque obviamente, imagínense, años de migraña. Sin embargo, cuando la persona se abre a la recepción de transitar, es absolutamente conmocionante para quienes acompañan el proceso y sorprendente, acaba la palabra que vos usaste, para la persona, cómo el síntoma se modifica o se puede modificar. Simplemente por no oposición. Ese es el primer paso, la recepción. Después la entrada en la corporalidad, porque una persona que tiene migrañas, obviamente el cuerpo cómo va a estar. Tenso, cerrado, ¿no? Pensamientos de, ¿sí? Uy, esto va a ir en aumento, qué idiota, cómo me olvidé esto. Toda una sumatoria, ¿no? Interna que está promoviendo la posibilidad de que esto se haga más evidente, más grande. Entonces, cuando las personas descubren, por supuesto al principio un poco acompañadas, pero lo suficiente como para que puedan descubrir que no se va a desarrollar una maestría, ¿no? Sin autonomía. Entonces, desde Visión Clara intentamos acompañar a la distancia precisa y que la persona no se quede pegada, porque la intención es que desarrolle la maestría de autorregularse, la maestría de poder ir aumentando la medida de tolerancia a la incomodidad, el poder de adaptación. Quien tiene mayor poder de adaptación es la persona que menos se estresa. Yo les pregunto a ustedes, ¿trabajan el poder de adaptación? Hoy una persona me dijo, y bueno, sí, la verdad que sí, que yo resigno. No, no, no es resignación. La resignación no es saludable. Adaptación. Y vamos a buscar una definición de adaptación. 2 puntos, adaptación, 2 puntos. Fabián se sonríe, 2 puntos. Es la capacidad de con precisión, la precisión se desprende naturalmente del estado de conciencia. Con precisión, ir haciendo ajustes precisos para tomar momentáneamente la forma de aquello que no puedo modificar. Necesitamos tono muscular preciso. ¿Sí? Preciso.
necesitamos una alternancia natural de simpático y parasimpático. No hay precisión sin conciencia. Si mi mano derecha se tiene que dar a la forma de la muñeca, no puede estar ni tensa ni distendida. Tiene que tener el tono muscular preciso para tomar la forma, ¿no? Momentáneamente la forma de aquello que no puede modificar. Esa es otra de la práctica de mindfulness. Lara, acá pregunta Ricardo si, si esta disciplina será más útil para mí en lo personal o como médico traumatólogo dedicado a la patología de rodilla. Bueno, a ver, primero la práctica no nos invita a ir por el lado del utilitarismo, sino prácticamente está en desuso, que es el pragmatismo. Absolutamente pragmáticos, ¿sí? ¿Qué es pragmatismo? Es dar respuestas a una realidad del momento. A ver, ustedes como médicos, a veces les debe pasar que han recibido personas que han tenido una intervención en alguna zona del cuerpo, pónganle en una rodilla y de pronto, o la persona que lo operó, o la persona que colaboró en la rehabilitación, no sé, de pronto en un momento dado, de manera eh, a veces inocente y a veces con la convicción, ¿no? Que le dice, bueno, usted no va a poder doblar más esta rodilla eh, a 90 grados. Yo esto lo he visto muchísimas veces que las personas llegan de pronto eh, con esto que es como un sello, ¿no? Que probablemente en un momento, cuando esta persona se operó y cuando esta persona estaba rehabilitando, probablemente eh, estaba muy cerca de que eso estuviera sucediendo. Pero desde la práctica, que es muy pragmática, nosotros vamos descubriendo las respuestas que el cuerpo como organismo va dando porque se está organizando momento a momento. Y ahí es donde muchas veces nos topamos con estas cosas que no están en los libros, que en realidad desde lo médico, desde lo puramente científico, desde lo puramente medible, esa rodilla, y bueno, tenía muchas posibilidades de que no pudiera volver a flexionarse a 90 grados. Pero siempre dejamos, desde la práctica, siempre dejamos un lugar para el misterio. Porque, y esto ustedes lo deben saber, cuando un paciente está intencionalmente determinado a tomar un rol activo, que es lo opuesto a la pasividad, ¿no? Pueden suceder cosas que son imposibles de
de meter en un cuadrito cerrado. Entonces, si esto puede ser útil dentro de eh, de lo que es la traumatología, de una especialidad como es la traumatología, definitivamente puede ser pragmático. El pragmatismo incluye el utilitarismo. El utilitarismo nunca va a incluir el pragmatismo. Nunca. Ustedes son utilitarios, es muy raro que sean pragmáticos. Pero si ustedes son pragmáticos, se van a dar cuenta que son también utilitarios. Entonces te diría que sí, que definitivamente, ¿no? El tema de que una rodilla, bueno, sí, quedó lesionada, aparentemente quedó con ciertas posibilidades, pero ¿y si de pronto un día la persona con mucha conciencia y en presencia decide empezar a hacer una exploración, él mismo, no cabe la posibilidad de que se amplíen ciertas posibilidades? Claro que es un trabajo de artesano, ¿no? Pero bueno, toda la práctica es un trabajo artesanal. Una vez a un programa vino una señora eh, que cuando estaban acostados en el piso y la sugerencia fue flexionar las rodillas, flexionó una rodilla, la otra no. No me acuerdo si era la derecha o la izquierda. Dije, bueno, a lo mejor recibió la sugerencia distraída y flexionó una. Entonces me acerqué y le dije, la otra también. Y me dijo, no, la otra no puedo. Ah, le digo, ¿por qué? No, porque esta otra rodilla yo tuve una intervención, tengo una placa. Y bueno, a mí me dijeron que esta rodilla yo no la podía flexionar más. Le digo, pero vos dormís vos te sentás en una silla. Sí, me dice, le digo, bueno, entonces quiere decir que la rodilla se flexiona. Sí, sí, cuando me siento en una silla sí se flexiona. No se flexiona igual que la otra, pero se flexiona. Bueno, entonces, ¿por qué no la flexionás así? Ah, de acuerdo a las posibilidades que tiene. No, no, yo prefiero no hacerlo. Bueno, a la semana siguiente vino y de nuevo, y entonces me miró y me hizo así, me acerqué y me dice, voy a probar. Le digo, no, probar no. Vos lo que me estás diciendo que querés hacer un pequeño experimento. Ahora, vos fíjate que un experimento requiere de un qué. ¿Qué requiere? ¿Qué aparato requiere? Si yo estoy haciendo un experimento, estoy en un laboratorio, Ensayo, ¿eh? ensayo. Un microscopio. Exactamente, un microscopio. Un experimento consciente requiere un microscopio. Entonces le digo, vos hacé de cuenta que vos estás teniendo, mirando, estás sintiendo por un microscopio. Bueno, ese día, después ella dijo que flexionó de una manera distinta. Me dijo, mirá, la verdad que me di cuenta que pude hacer un movimiento muy sutil, pero que la rodilla no quedó como la semana pasada, flexionada. Y bueno, y a la clase siguiente se animó de nuevo y ella dijo que había descubierto otro otra sutil diferencia. Y bueno, cuando terminó el programa, en realidad la persona se fue como muy entusiasmada para poder seguir explorando así, ¿no? Con esa delicadeza, le digo, incluso si vos vas al traumatólogo, decile lo que estás haciendo y decile qué es lo que vos vas descubriendo, ¿no? Eh, Estas son las cosas que puede promover
una práctica de toma de conciencia desde este rol tan activo, ¿no? Clara, Y ¿Quieren por ahí hacer una? también, Sí, hay que ver el tema de las emociones también. obvio, la señora tenía miedo de mover la rodilla. La señora tenía como grabada en la mente una orden que en realidad la utilizaba por momentos, ¿no? Sí, también de manera no consciente, por Y supuesto. bueno, pero cuando tenemos Sí, sí. un tema así, como el que usted está explicando, uno también tiene que trabajar con ella o con ellos, con el tema de las emociones, y yo creo que es un rol muy importante cuando uno empieza a trabajar de esa forma. Ujú. Sí, por supuesto, las emociones. Resulta más pragmático decirle, ¿no será que la mente te está diciendo, te está cantando de antemano algo que va a suceder? Porque ahí empieza a haber como un conocimiento del poder que la mente tiene en esa experiencia. Entonces, la persona lo más probable es que diga, y sí, tengo pensamientos anticipatorios. Y los pensamientos anticipatorios, en estas circunstancias que la mujer estaba transitando, lo más probable es que estén ligados a, me va a pasar algo, ¿no? Me va a pasar algo malo, ¿no? Entonces, cuando vos invitás a explorar desde la mente aparece todo, aparece la emoción, aparece el pensamiento, ¿no? Incluso aparece la sensación física, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que es como que tenemos un bloqueo, ¿eh? Y bueno, tenemos que tratar de nosotros, por ahí simplemente con una charla, tratar de desbloquear eh, ese problema en sí que Sí, a ver, yo te diría que más que un bloqueo, no se promueve en nuestra cultura estar conscientes en el presente. No se promueve, a ver, descubrir que la, la sabiduría de la experiencia puede aportar algo tan valioso como el desarrollo intelectual, ¿no? Eh, porque son ambas. No es que uno está diciendo, pasate a la vivencia, a vivir la experiencia y a conocer de la experiencia y deja de lado todo lo que es concepto, razón y lógica. No, y esto está muy estudiado del cerebro, ¿no? Los procesos neuronales de arriba abajo, que son los que nosotros tenemos sobrevalorados, que son la lógica, la razón y el intelecto, y los procesos neuronales de abajo arriba, ¿no? Que son la percepción y la intuición. Nosotros prácticamente hemos dejado de lado la percepción y ni qué decir de la intuición, porque a la intuición le tenemos pánico, porque la intuición no pasa por ningún lado, es decir, la percepción surge de los sentidos, ¿sí? De los sentidos que nosotros conocemos más el sexto que es la mente, ¿m? Pero la intuición es una flecha directa al blanco, ¿no? Otro me va a decir de afuera, y pero vos te estás dejando llevar por algo que no lo razonaste. algo intuitivo. No, exactamente, exactamente. Eh, por supuesto que lo intuitivo después lo vamos a pasar por la coherencia, ¿no? Yo digo coherencia y no digo ración, ¿no? Porque la razón suele ser una ración muy limitada.
¿no? Cris contó un poco de la avenida de Kabat-Zinn. En lo personal fue intuitivo, porque yo no tenía ni el dinero, aparentemente no tenía las capacidades para que viniera Kabat-Zinn, aparentemente no tenía ni la formación para que Kabat-Zinn se interesara en venir a la Argentina a través mío. Pero fue tan impresionante lo que me sucedió cuando supe que esto estaba pasando en este gran centro médico y me llega el primer libro, que fue un libro que se llama La curación y la mente, de Bill Moyers. Bill Moyers fue, y digo fue porque no sé si sigue siendo, no creo, fue la mano derecha en el gobierno de Johnson, del presidente Johnson, y después algo le pasó en su vida, creo que una experiencia de enfermedad y muerte de su padre, donde él revierte y comienza a dedicarse a explorar eh, la medicina integrativa, es decir, la medicina tradicional unida a medicinas complementarias. El tipo trabajaba en la televisión pública y viaja con médicos de la Universidad de Harvard, está todo documentado, deben estar estos videos, deben estar en YouTube, son muy viejos, se llaman La curación y la mente, son 5 videos y cada video está en un lugar diferente de China o de Japón, con algún médico de Estados Unidos de diferentes universidades, donde van, por ejemplo, muestran una operación a cerebro abierto ¿cómo se llama? Con las agujitas eh, ¿cómo se llaman las agujitas que se clavan? La acupuntura, gracias, Juani, ¿sí? Y muestran ya ahí, ¿no? Cómo se utiliza las medicinas complementarias, no para evitar una intervención a través de la ciencia, digamos, tradicional, sino como sumar mayores posibilidades para la persona, para que la persona se involucre en un proceso de sanación y a veces de curación. A veces no se cura, pero se sana, porque el potencial de sanación lo tenemos todos adentro. Sí, por ahí el potencial lo tenemos, pero a veces no sabemos cómo utilizarlo, no sabemos desarrollarlo y la verdad que es muy importante cuando uno empieza a trabajar con el tema ese. Pero bueno, hay gente que lo tiene natural, ya se ha dado cuenta en su adultez de que lo tenía y bueno, pero hay gente que lo ha desarrollado, que lo empezó a trabajar hay gente que de muy joven está trabajando. Ujú. Fíjate que vos todo el tiempo decís está trabajando, está trabajando, está trabajando. Quiere decir que requiere trabajo, ¿no? Pero nosotros llegamos al mundo con un potencial de sanación. No, por eso, pero el potencial lo tenemos. Claro. Por supuesto que lo tenemos. Tenemos que desarrollarlo o aprenderlo. Y Sí, bueno, pero tenemos hay que gente que lo restaurarlo. tiene. Bueno, Es restaurarlo. restaurarlo. Claro, sí, sí. Y hay gente que lo tiene natural. O sea, ¿por qué te lo digo? Porque te lo digo de experiencia, porque Y sí, yo puede haber lo vengo gente que no lo desarrollando de cubrió. muy joven. Sí, puede haber gente que no lo cubrió el potencial. La mayoría lo cubrimos y después lo volvemos a descubrir, ¿no? Porque yo digo que la mayoría llegamos con muletas, ¿no? Parecería ser que es parte de nuestra condición humana, que nos tienen que pasar muchas cosas, antes de decidirnos a tomar, a realmente involucrarnos en un proceso de vivir vivos, de tener menos factores de riesgo, ¿no? La gente dice, no, bueno, pero a vos no te va a pasar nada. No, la práctica no promueve seguridades. La práctica lo que hace es, si vos practicás, probablemente tengas menos factores de riesgo.
Es muy simple. ¿Mm? Pero sí, es un trabajo de tiempo completo. Es como vos decís, es un trabajo de tiempo completo. Y hay gente joven que está más determinada, ¿no? Que, que bueno, que se dio cuenta, más joven, de decir, no, bueno, esto, a ver, mantenerme saludable requiere un rol activo, ¿no? Requiere un profundo sentido de responsabilidad. ¿Qué hace el médico por mí? ¿Qué hacen los medicamentos por mí? ¿Qué hacen los procedimientos por mí? Pero ¿qué hago? ¿Qué hago yo? ¿No? Yo siempre digo que uno tiene que ser egoísta para uno, ¿sí? No siempre en todos los casos, pero es importante pensar en uno. Yo hablo del egoísmo, pero de esa forma. Digo, bueno, basta, hasta acá llego y tengo que empezar a pensar en mí. Ese es uno de los egoísmos que yo digo que es importante para uno y para la vida. Mira vos, qué lindo esto que vos decís, porque me das la oportunidad de decir que el amor, ¿no? Que es el camino de sanación, el camino de evolución, ¿no? El camino de liberación es el amor, empieza cultivando hacia nosotros un amor simple, que no es un amor de egoísmo, sino el amor del cuidado hacia mí mismo, porque es el cuidado hacia mí mismo lo que hace que naturalmente pueda cuidar después a los demás. Nosotros tenemos muy instalado también esto de que cuidamos a los otros, pero no nos cuidamos a nosotros. Es mucho más difícil cuidarnos a nosotros que cuidar a los otros, les aclaro, ¿eh? Por supuesto que es así. Pero fíjate algo muy importante de que yo siempre le digo a la gente, de que con respecto al egoísmo, para uno sentirse bien, ¿sí? Para sentirse bien, eh, vos sabés que después las cosas uno las ve de otra manera, es más sencillo, es más fácil dirigirse. Y entonces, por eso hablo yo normalmente de ese egoísmo, pero no un egoísmo tan malo como uno piensa, ¿no? Ujú. Fíjate que la palabra egoísmo, ego, y justo la práctica lo que nos va mostrando es la posibilidad de descubrir ese ego que es uno de los mayores de desregulación que nosotros tenemos, esto de que nos tomamos todo como personal, ¿no? Ir desdibujando un poquitito, ¿no? Ese yo que se impone constantemente, ¿no? Mis hijos, mi mujer, mi marido, mi paciente, mi computadora, mi. Saben que dentro de lo que es el budismo tradicional y el más antiguo, eh, se sugiere comenzar descubriendo que el lenguaje autorreferencial es una fuente inmensa de sufrimiento. Nosotros no nos damos cuenta. ¿Mm? Porque ahí es donde empieza la dualidad y la práctica meditativa es una invitación a volver a la unidad, a la universalidad, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la respiración seguimos con la dualidad, ¿no? Está la respiración y está el que respira. En cambio, en el estado de conciencia que presencia, la dualidad se va desdibujando y empezamos a descubrir que somos absolutamente, no somos ni independientes ni dependientes, somos interdependientes. Todos necesitamos de todos. Sí, amor, A ver, te decime. propongo lo siguiente. Está Fabián ahí con la mano levantada.
mano levantada, quiere hacerte una consulta. Yo querría aprovechar de hacer Sí, si tenemos unos minutos, de hacer alguna práctica. sí. Y después quedarían dos preguntas, pero por ahí no quiero desaprovechar, más bien aprovechar de tener una práctica en vivo. Ujú, Creo que siempre es lo más rico. ujú. Así que bueno, sí, Fabián, y si querés después hacemos eso y quedan dos preguntas para cerrar después. Como vos Fabi, Hola, sugieras. hola, ¿me escuchás? Eh, de- ¿Me escuchás? ¿Las dejamos Hola, para hola. después de la práctica o no? Como Las quieran. dejamos para después de la práctica, porque por ahí después de la práctica, esa pregunta ya se respondió con la práctica o surgen otras preguntas. Una de las características de la práctica es que abre muchos interrogantes. ¿Sí? ¿Hacemos eso? ¿Sí? Bueno, dale. eh, los voy a invitar y la invitación nunca es obligación, es simplemente un abrir la posibilidad de cerrar los ojos simplemente con la intención de que este sentido de la vista, que es el sentido que nosotros, si somos videntes, más utilizamos, ¿m? Es el sentido que está más sesgado. Entonces, cerrar los ojos eh, va abriendo posibilidades primero de, aunque más no sea unos instantes, descansar del mundo de formas, ¿no? El mundo de formas, todo aquello que la mente etiqueta, nombra, compara, juzga. Entonces es un cerrar amable de los ojos que ya promueve también quizás la primera posibilidad de comenzar a mirar con un ojo interior hacia el mundo de introspección, no hacia lo que tenemos, sino hacia lo que somos realmente. Comenzamos quizás a descubrir en este momento que somos personas, esto que hasta puede resultar gracioso, ¿no? Pero nadie se va a presentar como una persona, todos nos presentamos con nombres, todos nos presentamos desde la profesión. Entonces vamos a intentar presentándonos a nosotros mismos como personas, como seres humanos. Y como seres humanos somos naturalmente completos. ¿Qué quiere decir? Que no nos falta nada. Que no hay nada que buscar fuera, porque todo aquello que nos va a permitir seguir creciendo, seguir madurando emocionalmente, seguir creciendo, perdón, y seguir transformándonos, está en nuestro interior en este momento. Vamos a intentar sentir el ritmo que tiene la respiración. Descubran experiencialmente que el ritmo que tiene la respiración nos da información del estado mental. Si hay un estado mental de inquietud, el ritmo de la respiración va a ser diferente a si hay un estado mental de quietud. Si la mente está
Perdón, hay distraída. un micrófono abierto y se escucha como un... Sí, amor, ya dije, pero no quería volver a decirlo. Confiaba en que se iban a dar cuenta. Bueno, quizás ahí. Intenten descubrir que el ritmo de la respiración nos está dando información del estado mental. La mente más quieta, más inquieta, la mente presente, donde está el cuerpo, la mente ausente, de donde está el cuerpo. No intenten modificar el ritmo de la respiración, pero sí descubran que el ritmo de la respiración, como si fuera el director de orquesta, que nos está dando información del estado mental. Y si digo estado mental, hay también un estado cerebral, un estado corporal, un estado emocional, un estado sentimental y probablemente también un estado donde nos estamos relacionando con lo que estamos transitando de una manera determinada. Intenten ahora dirigir conciencia hacia la posición de las piernas, hacia la flexión de las rodillas, si están en una silla, si están en un almohadón. Dirijan conciencia hacia los pies. Si los pies están dentro de una horma de calzado, si esa horma de calzado es lo suficientemente amplia como para que los dedos de los pies se puedan mover dentro de esa horma del calzado. Si los pies están fuera de la horma del calzado, intenten sentir el contacto de los pies con la superficie del piso. Intenten sentir. Si se dan cuenta que al intentar sentir están pensando, no intenten modificar nada, porque de hecho sucede naturalmente que cada vez que nos damos cuenta que intentamos sentir la rodilla, pero estamos pensando en la rodilla, naturalmente puede suceder que haya un cambio y que pasemos del pensar al sentir. Intenten sentir los glúteos, los isquiones, concienticen la zona de los esfínteres. Dirijan conciencia hacia la zona visceral del ombligo, hacia el pubis. Descubran si hay alguna sensación en la zona visceral. Si hay alguna sensación en la zona visceral, descubran si esa sensación es agradable, no agradable. Y si pueden concientizar que hay una sensación y diferenciarla entre agradable y no agradable, tal vez puedan también descubrir cómo la mente se fue entrenando sin darnos cuenta para automáticamente rechazar lo que percibe como desagradable y aferrarse con desesperación a lo que percibe como agradable. La invitación de la práctica es a descubrir que tenemos en nuestro interior intacta la capacidad de mantenernos neutral, diferenciando lo agradable, lo desagradable. Dan conciencia hacia la zona abdominal, quizás alguna sensación en la zona abdominal donde puedan diferenciar agradable, no agradable.
volver a descubrir la tendencia de la mente a separar, a rechazar. Si la mente rechaza una parte de la experiencia es porque se está aferrando a la otra parte de la experiencia. Y no olviden, tienen en su interior intacta la capacidad de presenciar con neutralidad tanto lo agradable, lo desagradable. Dirijan conciencia hacia el pecho, diferencien esternón, clavículas, costillas. Intenten sentir los hombros, intenten sentir como naturalmente al inhalar los hombros se acercan a las orejas. Hay otra vez un micrófono abierto. Por favor, si alguien se da cuenta que es el micrófono de su computadora y lo apaga, te los agradecería muchísimo. Intenten sentir cómo se elevan los hombros en la inhalación, en el momento en que se enciende el sistema simpático, y cómo naturalmente, complementándose, descienden en la exhalación con el encendido del sistema opuesto y complementario. Dirijan conciencia, presencia hacia la posición de los brazos. Diferencien codos, posición de los codos, flexión de los codos, muñecas. Concienticen brazos, antebrazos, manos. ¿En qué posición están las manos? Las manos están en contacto con otra zona del cuerpo. Descubran si hay una mano de pronto más tensa y la otra más distendida. Dirijan conciencia hacia la garganta, hacia la inmensa cavidad de la boca que tal vez empieza a ampliarse cuando llevan conciencia hacia la lengua. Intenten descubrir la posibilidad de dejar la lengua en una posición que a la vez cree una tensión muy precisa, donde la lengua queda como flotando dentro de la cavidad de la boca. Que esa tensión y esa posición de la lengua como flotando dentro de la cavidad de la boca gradualmente va a ir influenciando un cambio en el tono muscular. Sientan cómo está la frente, cómo está el entrecejo, qué espacio hay entre labios superior e inferior. Ese posible cambio que surgió de la lengua puede ir promoviendo también un cambio mental, una mente menos ausente, más presente, una mayor conciencia de esta mente que se entrenó para vivir casi permanentemente, en otro momento, en otro lugar, lejos del cuerpo. Comiencen a descubrir que el cuerpo es un organismo absolutamente interdependiente que está cambiando momento a momento, que tiene información precisa y confiable. El cuerpo tiene un lenguaje experiencial, no intelectual, y es quien informa con precisión todo lo que le está sucediendo en este momento presente.
El cuerpo recepciona el impacto de cómo percibimos. El cuerpo recepciona el impacto de cómo nos relacionamos con las emociones, con los sentimientos, con las sensaciones físicas. El cuerpo recepciona el impacto de cómo transitamos el proceso de existir, de cómo transitamos lo que va sucediendo. El cuerpo es un informante absolutamente confiable. Dirijan ahora presencia, conciencia hacia las orejas y los oídos y pongan la intención comprometiéndose con ustedes mismos para ir recepcionando desde la presencia del corazón la mayor cantidad de sonidos posibles. Tal vez hay sonidos internos, como el pasaje de la saliva por la garganta, como la corrida de líquidos en la zona visceral o en la zona abdominal. Quizás incluso la respiración puede ser sonora. Intenten ahora que los oídos puedan recepcionar los sonidos que están en el espacio en el que ustedes están y los sonidos que son más evidentes. Los más cercanos y los más evidentes. Los sonidos que tienen un ritmo, los sonidos que surgen en un momento dado y se van desvaneciendo. Los sonidos que llegan de otros lugares de la casa o si están en un departamento del edificio. Descubran si llegan sonidos de afuera, de más cerca, de más lejos. En tanto el corazón está presente, recepcionando la experiencia de los sonidos, la mente va entrando naturalmente en este estado de conciencia absolutamente inconmensurable, donde al ampliarse más y más y más, simplemente por recepción, comenzamos a descubrir la impermanencia, el cambio natural que va sucediendo momento a momento en la mente como estado, en el cuerpo como sensación, emociones que van cambiando, sentimientos, percepciones que van cambiando. Intenten abrirse a la posibilidad de estar delante de esta realidad impermanente que cambia momento a momento, momento a momento, y que nos invita saludablemente a ir descubriendo esta impermanencia. Dirijan ahora conciencia hacia la nuca y cuando ustedes como personas conscientes en el presente están listos, intenten ir soltando la cabeza de manera tal que las 7 cervicales se flexionen naturalmente, atraídas por la fuerza de gravedad. La cabeza es muy pesada. En tanto la van soltando, intenten ir sintiendo el peso de la cabeza. Y simplemente dejen que el peso de la cabeza sea naturalmente atraído por la fuerza de gravedad.
Descubran cómo naturalmente el mentón se acerca al esternón. Cuidado con querer forzar la distancia. Cuando estamos forzando algo es porque hay una creencia de que hay una distancia mejor o peor. Descubran cómo naturalmente la garganta se pliega por delante, descubran cómo naturalmente las cervicales se despliegan por detrás, descubran naturalmente cómo esta ley natural funciona claramente y coherentemente en términos de opuestos complementarios, no contrarios, encendidos y apagados. Tono muscular que sube, tono muscular que desciende. Aire frío al inhalar, aire tibio al exhalar. Intentando sentir el peso de la cabeza. Presencien y descubran si la mente está en la experiencia del momento presente. Si la mente está en lo que nos está sucediendo en este momento. En lo que está sucediendo en este momento. Cuando ustedes deciden, tomen 3 conscientes rotaciones con los hombros hacia atrás. No comiencen las rotaciones sin tomar como punto de partida conciencia de los hombros. Una vez concientizados los hombros, comiencen 3 conscientes rotaciones con los hombros hacia atrás, intentando recepcionar todas las sensaciones que van surgiendo, todo lo que van descubriendo que va sucediendo cuando rotan con conciencia, cuando presencian con precisión, cuando recepcionan desde el corazón. Cuando completaron las 3 rotaciones con los hombros hacia atrás, la intención de detener el movimiento, la intención está en la mente, por eso la mente es la precursora. Y elijan cuidadosamente el momento en que deciden cambiar el sentido de rotación la misma cantidad de veces hacia el lado opuesto y complementario. El equilibrio está entre los opuestos. 3 conscientes rotaciones hacia el lado opuesto y complementario. Cuando completaron las rotaciones hacia el lado opuesto y complementario, vuelvan a concientizar la lengua. Vuelvan a presenciar, a descubrir y a conocer la tendencia condicionada de la mente a irse del momento presente. La mente no se trae al presente, la mente vuelve naturalmente al presente cada vez que nos damos cuenta que está ausente en el presente. Intenten llevar ambas manos hacia la zona del cuello por detrás. No toquen vértebras, no toquen espacios entre vértebra y vértebra. Trabajen con las yemas de los dedos sobre las cadenas musculares paravertebrales, subiendo
bajando, haciendo con las yemas de los dedos la presión precisa que promueva la posibilidad de que estas cadenas musculares respondan en cuanto a un cambio en la tensión, simplemente por un toque preciso, una presión precisa con las yemas de los dedos en las cadenas musculares paravertebrales. Acoplen la posibilidad de abrir y cerrar la boca, descubriendo la movilidad del maxilar inferior. Sientan, descubran. Pueden también con la cabeza hacer un movimiento muy chiquitito como diciendo no. Están haciendo varias cosas a la vez. La presencia va a crear una suerte de sincronización entre el trabajo que están haciendo las yemas de los dedos sobre las cadenas musculares paravertebrales, el movimiento del maxilar inferior, el movimiento quizás imperceptible de la cabeza como diciendo no. Y elijan cuidadosamente el momento en que van apoyando las palmas de las manos en los laterales del cuello y van masajeando, subiendo, bajando, tocando las orejas por detrás, frotando las orejas. Y frotan las orejas, bueno, ustedes deben saber que el frotar de las orejas promueve la activación de la respuesta de relajación. Descubran, sientan, recepcionen lo que están sintiendo, recepcionen lo que están descubriendo. Elijan cuidadosamente el momento en que van llevando sus manos hacia la zona del pecho por delante, y en tanto van llevando las manos hacia la zona del pecho por delante, van conscientemente colocando nuevamente la columna cervical alineada con el resto de la columna. Intenten con las manos, yemas de los dedos, palmas de las manos, tocar clavículas, esternón, costillas. Con las yemas de los dedos pueden entrar entre costilla y costilla. Ustedes saben que hay músculos. Vayan luego bajando por el esternón y entren en el diafragma. El diafragma es el músculo respiratorio por excelencia. Generalmente está tenso. Tanto está tenso que ya puede estar viviendo tenso, porque de tanto estar ya se ha instalado. Toquen el diafragma. En la exhalación, cuando hay un descenso del tono muscular, intenten hacer una presión precisa en el diafragma. Quizás ahí puedan tener una mayor conciencia de cómo está el diafragma. En general es una zona que cuando profundizamos solemos encontrar mucha tensión que se traduce en dolor. Vayan bajando ahora con las manos hacia la zona abdominal, toquen órganos, muévanlos, barran con las manos los órganos hacia la derecha, luego hacia la izquierda, y luego hacia abajo, sientan. Intenten ahora llevar dedos hacia la zona del ombligo. El ombligo es la zona de hondura por excelencia del cuerpo. Tal vez ponen 2 deditos en el ombligo, tal vez pueden sentir con mucha evidencia los latidos del corazón. Y vayan bajando despacito a la zona visceral. Toquen la zona visceral, muevan la zona visceral,
Sientan la zona visceral. Intenten ahora ir con las manos hacia la zona lumbar. Froten la zona lumbar. Frótenla. Quizás empiece a descubrir la evidencia de un cansancio que tal vez pasaba inadvertido y que al haber un espacio de recepción empieza a evidenciarse. Intenten ahora llevar las manos hacia adelante, frotar las manos, lavarse las manos, ¿no? Como si tuvieran que enjabonarse las manos porque van a operar, ¿no? Frotarse las manos, pero también lavarlas. Que la mano derecha frote la izquierda, que la izquierda frote la derecha, ¿no? Que puedan tocar los dedos, que puedan sentir, que puedan también explorar el espacio que hay entre el dedo pulgar y el dedo índice, ese lugar que parece como un abanico que hay ahí, tóquenlo, siéntanlo, descúbranlo. Tomen alguna inhalación profunda, profunda, profunda y descubran cómo la exhalación es simplemente una respuesta. Cuando ustedes deciden, vuelvan a poner la intención de quedarse quietos. Una quietud que es una poderosa acción en la inacción, ya que estamos internamente, comprometidamente, con determinación de estar presenciando, conociendo, descubriendo dónde está la mente en este momento, qué está haciendo la mente en este momento, si está narrando, si está pensando, si está en el pasado, si está en el futuro. No intenten intervenir para que la mente deje de hacer lo que está haciendo. Cuando la mente presencia a la mente, algo sucede naturalmente. Intenten darse cuenta que son personas, seres humanos completos, que no les falta nada, que tienen en su interior intacto el potencial de sanar. Tienen la sabiduría del conocimiento directo, el poder de autorregulación, la capacidad de adaptación, y tienen en su interior intacto el potencial de establecer con todas aquellas emociones que tienen el poder de impulsarnos a la desregulación, una relación tan simple y amorosa que gradualmente va a ir restándole a la emoción el poder de impulsarnos a la desregulación. Cuando ustedes como personas conscientes deciden,
entreabran los ojos, fijen los ojos en un punto, ya sea rodillas, superficie del piso, pared que tienen delante, pero cerca del zócalo. Y descubran que la vista fijada en un punto concentra. Si bien achica la experiencia de la inmensidad de lo que es el momento presente, promueve una calma que es superficial, pero que puede ser utilitaria por momentos. Decidan el momento exacto en que continúan el proceso de apertura de los ojos y la invitación, que no es una obligación ni una imposición, es a que descubran que si la mente está en la experiencia, aquí donde está el cuerpo, los ojos al ir abriéndose tienen la posibilidad de mirar y ver de una manera completamente diferente. Mirar y ver como si miraran y vieran por vez primera. Muchas gracias. Maravillosa, maravillosa, maravillosa. Me alegro, Linda. Me alegro, sí, es maravilloso el potencial que somos. Ujú, sí. Bueno, sigo las órdenes de Cristian. Bueno, buenísimo, Clara. No sé cuánto tiempo estuvimos. No sé, no miré el reloj. Es impresionante cómo el tiempo se pierde, ¿no? La noción de Se desdibuja la noción se de desdibuja. tiempo, se desdibuja la noción de espacio, se puede desdibujar el concepto de cuerpo. eh, eh. Es muy, muy Bueno, sorprendente, ¿no? sí, no sé, Fabián, si querés comentar algo. Este, No, no, bueno, Cris, me parece que la experiencia responde todas las preguntas. sí, 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 sí. Bueno, había algunas, a ver, había una pregunta. Bueno, como Melissa preguntó cómo se trabajan los sentimientos y pensamientos negativos que surgen. Ujú. A ver, desde esta mirada, desde este contexto, desde este abordaje, no hay pensamientos ni emociones negativas ni positivas. Hay simplemente emociones agradables, emociones desagradables. La manera en que la mente se relacione es lo que va a ir cambiando las posibilidades de que la emoción impacte de una manera diferente. ¿Mm? Bueno, bueno, Clara, siendo las 9, estaría buenísimo bueno, si querés yo después les comparto em, cómo conectarse contigo, los programas que estás haciendo. Sí, sí, Si alguien Cristian, quiere. tranquilo. Sí, sí, sí. Y, y bueno, obviamente da para hablar horas y horas de esto, ¿no? Pero ojalá quizás en algún momento podamos hacer otro encuentro.
Y, Ujú. y bueno, ha sido algo, o sea, no tengo más que agradecerte el tiempo, la pasión con que transmitís este conocimiento y esta experiencia. Y bueno, mi gratitud hacia eso, ¿no? Hacia cómo todo lo que brindás siempre, siempre ha sido así con esto, ¿no? Como que para vos no hay un tiempo, te puedes estar horas y horas brindando, dando esto que es tan útil, sobre todo en estos tiempos que corren, ¿no? Nosotros en la sociedad, en AMEVI, en este grupo, un poco lo que queremos hacer es esto de la toma de conciencia, ¿no? Yo creo que es la solución hacia, hacia un montón de cosas y a que la gente, las personas, empiecen a jugar un rol, a comprometerse y a tener un rol activo en la salud, ¿no? Porque venimos de un modelo reduccionista, donde nos dicen lo que tenemos que hacer y es tan limitado, ¿no? Ujú. El panorama y todo el potencial que acabamos de ver con una práctica. Así que bueno, estamos en el camino. Ahí está Sandra que por ahí quiere hacer una pregunta. En realidad, bueno, yo había preguntado, fue maravillosa la práctica, la verdad que agradecer. Bueno, sí, eh, yo empecé a meditar desde hace un año a consecuencia de crisis de pánico y al principio descreía de todo este mundo maravilloso y, y hago muchas meditaciones, distintas meditaciones guiadas. Quería preguntarle a Clara la diferencia entre el mindfulness y el resto de las meditaciones y bueno, invitarlos para mí, para todos, porque a mí me cambió desde el punto de vista de mi profesión. Hoy en día mis recomendaciones van más allá de lo nutricional, yo soy nutricionista, y van ya las recomendaciones hacia estar en contacto con la naturaleza. O sea, para mí fue un antes y un después Ujú. transitar por este mundo de la meditación. Ujú. Entonces, quería preguntarte en cuanto a las diferencias que existen entre el resto de las meditaciones y el mindfulness. Sí, em, em, básicamente hay, para hacerlo bien pragmático, ¿no? Ustedes pueden diferenciar entre meditaciones de concentración, ¿no? ¿Qué es esto de concentrar en la respiración o en una vela, en un objeto? Meditaciones de visualización, ¿no? O este tipo de meditación que es restaurar la conciencia, esa conciencia que presencia. Esto es tan viejo como el mundo, ¿eh? Y no es propiedad solamente de Oriente. Los primeros cristianos, los padres del desierto, hablaban del estado de conciencia que presencia. ¿Mm? Eh, en realidad a mí me tomó el corazón esta práctica meditativa, eh, porque además descubro que es una práctica que me permite realmente vivir la realidad de lo que es un proceso de existir y comprometerme momento a momento a vivir viva, ¿no? Y Dios mediante a morir viva, ¿no? Entonces, bueno, pero si quieren, hay un libro que creo que se consigue, vieron que hay muchos libros que se pueden bajar en PDF, hay un libro que se llama La meditación vipassana o vipassana de Ramiro Calle. Ramiro Calle es un maestro de yoga y meditación español, un hombre que hoy debe tener 90 y pico de años. Ese librito es una joya, porque es un compendio donde él fue recorriendo el mundo y preguntando en distintos monasterios a diferentes maestros cuál era la meditación que realmente liberaba la mente, ¿no? De los condicionamientos. Y bueno, y todos los maestros coinciden que las visualizaciones, los mantras, la concentración,
generan una suerte de calma superficial, pero debajo de esa calma superficial están todos los condicionamientos latiendo. Esta meditación propone lo opuesto y complementario, ¿no? Que es meterme de lleno, sumergirme de lleno en todos los condicionamientos que se han ido instalando en nuestra mente. Muchas gracias. Bueno, gracias, Cris, por la invitación. Gracias a Gracias cada uno a, de ustedes. gracias a vos, Clara, ha sido espectacular. Estaremos en contacto más seguido. Muchas ¿Cómo no? gracias. Chao, Fabián, gracias. Chao, No dijo chao. nada, pero estuvo el tiempo que estuvimos delante de la pantalla con una sonrisa, con un esbozo de sonrisa. Sí, 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 Gracias. sí, sí, me encantó. A ver, otro día charlamos, pero me pareció hermoso, muy agradecido. Gracias a ustedes. No, Gracias, Clara. gracias a usted también. Gracias a todos Hasta los que pronto. participaron. Chau, chau.